Y queremos escuchar, ministro, de primera fuente, cómo se soluciona esto. Responsabilidades políticas vemos que no han habido, porque está el mismo señor ministro sentado acá que hace 2 semanas, el mismo señor subsecretario, el mismo señor director de Gendarmería subrogante. Por lo tanto, no hay responsabilidad política. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Porque hemos quedado en evidencia ante el crimen organizado, ante todo el mundo, de que nuestro sistema penitenciario tiene graves falencias. Si nosotros invitamos a un ministro de Estado, es para que él nos entregue su opinión, cuáles son los hechos, y en función de eso, presidente, todos, de todos los sectores políticos, podemos hacer todas las consultas que estimemos del caso pertinente, presidente. Por su intermedio, los colegas, yo creo que el ministro está en su cargo porque él es capaz de explicarse o defenderse por sí mismo. Lo que pasa, presidente, es que molesta que siempre que a los colegas del oficialismo no les gusta como usted introduce algún tema de discusión, salgan inmediatamente como abogados defensores, y aquí estamos para debatir, no estamos para hacer defensas corporativas. Yo entiendo que probablemente les quieren ese rol, están tratando sí, de ganarse algunos puntitos con el gobierno, no sé, no tengo idea. Aquí el ministro, si está en ese cargo, supongo que porque tiene las competencias, a lo menos para venir a dar la cara a esta comisión, al igual que el subsecretario y el señor director subrogante de Gendarmería. Pero honestamente es agotador que toda la semana perdemos, yo creo que, no sé, media hora, 40 minutos, en que los colegas oficialistas parten con este debate, y por supuesto que nosotros no nos vamos a dejar pasar ni nos vamos a quedar callados, tenemos que salir a responderle. ¿Por qué concretamente el ministro de Justicia sigue en su puesto y no ha presentado la renuncia? Bienvenidos, amigos. Hoy vamos a revisar la tensa sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad fue citado el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para explicar en detalle lo ocurrido con la fuga de los 3 reos desde la cárcel de Valparaíso. Durante la sesión, el presidente de la comisión planteó una pregunta incómoda. ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades políticas de las autoridades frente a este grave hecho? Ese comentario generó de inmediato la molestia de los diputados oficialistas presentes, quienes nuevamente salieron en defensa del ministro, en lo que muchos consideran una defensa corporativa. Esta situación encendió los ánimos de la diputada Camila Flores, quien increpó directamente a los parlamentarios del oficialismo. Según ella, esta escena se repite en cada sesión, los mismos diputados actuando como abogados del gobierno en lugar de fiscalizar. Y lo cierto es que tiene toda la razón, ya lo hemos visto antes, sobre todo con figuras del Frente Amplio y del Partido Socialista. En particular, el diputado Leiva, cuya intervención, según varios asistentes, resulta cada vez más repetitiva y desgastante. Por su parte, el ministro llegó con una presentación cuidadosamente preparada, donde destacó lo bueno y lo excelente de la gestión de su cartera. Sin embargo, como suele ocurrir, no hubo espacio para la autocrítica. Todo parece perfecto, al menos desde su visión. La pregunta que queda abierta es clara. ¿Debería el ministro dejar su cargo por los hechos ocurridos? Los invito a que veamos juntos esta sesión y, como siempre, formen su propia opinión. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Y vamos a destinar la primera hora de esta sesión para recibir al señor ministro, para que se refiera a las recientes fugas de reos de establecimientos penitenciarios, excarcelaciones erróneas, como también acerca de las medidas adoptadas por la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en especial en referencia a perfeccionar el sistema de ingreso de reos y seguridad. Le agradecemos al ministro que haya venido. Y queremos escuchar, ministro, de primera fuente, cómo se soluciona esto. Responsabilidades políticas vemos que no han habido, porque está el mismo señor ministro sentado acá que hace 2 semanas, el mismo señor subsecretario, el mismo señor director de Gendarmería subrogante. Por lo tanto, no hay responsabilidad política. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Administrativa. Y eso, termino y le doy la palabra al tiro. Eso es lo que queremos dilucidar, y queremos también colaborar a que se tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Queremos no solamente saber de buenas intenciones, sino que de medidas concretas, las que requieran presupuesto. Ahí estaremos votando el presupuesto en noviembre, las que requieran actos administrativos también, y en todo lo que esta comisión pueda colaborar, porque hemos quedado
en evidencia ante el crimen organizado, ante todo el mundo, de que nuestro sistema penitenciario tiene graves falencias. Así que si les parece, le damos la palabra al ministro primero. Estaba cerrando la cuenta e introduciendo el tema de la primera hora. ¿Quién de los dos primeros? Si usted me permite, presidente, exclusivamente por reglamento, presidente, me parece bien que usted, en ejercicio de atribuciones, que además respaldamos todos a través del WhatsApp, podamos citar al ministro para que él exponga. Sin embargo, presidente, no me parece, y se lo digo con mucho respeto, emitir juicios de valor respecto de circunstancias que no son atingentes a esta comisión. Ni son conocidas tampoco. O sea, si nosotros invitamos a un ministro de Estado, es para que él nos entregue su opinión, cuáles son los hechos, y en función de eso, presidente, de todos los sectores políticos, podemos hacer todas las consultas que estimemos del caso pertinente, presidente. Yo estaba constatando un hecho de que no se ha cobrado la responsabilidad política. No es objeto de la Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, por su intermedio, los colegas, yo creo que el ministro está en su cargo porque él es capaz de explicarse o defenderse por sí mismo. No sé si necesita a sus abogados presentes acá en la comisión. Entonces yo le pediría, presidente, que por favor le dé la palabra al ministro, porque el tiempo en esta comisión es acotado. Tenemos segundo punto de la tabla después de eso. A mí me gustaría tener tiempo suficiente para hacer algunas consultas, además. Entonces, si es que empezamos con la discusión procedimental ahora, no vamos a llegar a ningún punto. Yo creo que a todos nosotros nos interesa saber del tema de fondo, y el que puede darnos cuenta de ese tema de fondo, con el debido respeto, no son los colegas acá presentes, sino que es el señor ministro y el director de Gendarmería, por supuesto. Muchas gracias. Diputada Flores. Lo que pasa, presidente, es que molesta que siempre que a los colegas del oficialismo no les gusta cómo usted introduce algún tema de discusión, salgan inmediatamente como abogados defensores, y aquí estamos para debatir. No estamos para hacer defensas corporativas. Yo entiendo que probablemente les quieren ese rol, están tratando de ganarse algunos puntitos con el gobierno, no sé, no tengo idea, ya, pero para salir a la defensa. Pero yo refrendo lo que dice el colega Sánchez, aquí el ministro, si está en ese cargo, supongo que porque tiene las competencias, a lo menos para venir a dar la cara a esta comisión, al igual que el subsecretario y el señor director subrogante de Gendarmería. Pero honestamente es agotador que toda la semana perdemos, yo creo que, no sé, media hora, 40 minutos, en que los colegas oficialistas parten con este debate, y por supuesto que nosotros no nos vamos a dejar pasar ni nos vamos a quedar callados, tenemos que salir a responderle, porque perdemos tiempo valioso y la gente lo que está esperando es que el ministro responda y no los colegas, porque si no, ¿para qué invitamos al ministro de Justicia? Gracias, presidente. Diputado Soto, diputada Giles, diputado Otuiteteado, y por supuesto escuchamos al señor ministro. Presidente, mire, yo no voy a dar mi opinión, si yo voy a tratar de señalarle cuál es el marco legal de esta reunión. Usted está como presidente de la comisión representando a los integrantes de la comisión, a todos, a los 13. No está para establecer su opinión personal sobre todas las cosas, salvo que sea el momento de hacerlo. Pero cuando está ordenando el debate, presidente, y usted nos pidió por WhatsApp la autorización para poder citar al ministro de Justicia, para, como dice la citación, para que se refiera a las circunstancias en que ocurrieron fugas de internos de la cárcel de Valparaíso, y además ver las medidas que puedan eliminar o reducir la posibilidad de que esto ocurra en el futuro. Nosotros creemos que es el marco que usted tiene que favorecer en el debate, pero no partir la comisión diciendo al ministro prácticamente qué responsabilidad, cuándo va a ser efectiva su responsabilidad, como invitándolo a algo, a renunciar o algo así, cuando usted sabe muy bien que en nuestro sistema político usted no nombra ministro, ni ninguno de los que estamos acá. Todavía. Puede que sí. Y ya ejerceremos nuestro rol en su momento. Pero lo que no puede hacer es usted andar haciendo exigibles responsabilidades políticas, y otros colegas que están acá también. Ciertamente debieran revisar la situación. Yo estoy dispuesto a conocer todo el detalle de lo que ocurrió, presidente. La responsabilidad política, háganla valer en el pensador, en la prensa, pero respetemos el reglamento que tenemos en esta comisión. Gracias, diputado. Diputada Giles. Presidente, gracias por la palabra. En virtud de la tremenda inteligencia que tienen los dos Sanchos que nos acompañan en defensa del ministro,
Esto me da la posibilidad, y como ellos ¿Le hacen parece bien relación, que nos como tratemos ellos con hacen relación, sobrenombre? ministro, entiendo que ¿Le estoy parece con bien? la palabra. ¿Sí? En virtud de la oportunidad que me entregan estas personas, quisiera señalarle, presidente, que nosotros somos un órgano colegiado fiscalizador del Ejecutivo. Eso está dentro de, no de nuestras opciones, sino que dentro de nuestras obligaciones a propósito del marco legal. En ese sentido, y dado esta estupenda posibilidad que se ha abierto, yo quiero decirle, presidente, que le pregunte por su intermedio al señor ministro, justamente por qué no ha hecho valer las responsabilidades políticas en este caso hasta ahora, en la medida que se van sumando hechos. ¿Por qué concretamente el ministro de Justicia sigue en su puesto y no ha presentado la renuncia? A mí me parece que es del todo necesario que eso sea materia de este debate, de esta discusión, por cuanto nosotros tenemos la obligación de fiscalizar al Ejecutivo, y me parece evidente que en este caso hay una situación de suma gravedad en la cual debe haber responsabilidades políticas de alguien. No pueden no existir responsabilidades políticas a estas alturas. Entonces le pido, presidente, que efectivamente el ministro aborde esa situación. Gracias, diputada. Diputado Otuiti Teao. Ahora vamos con el... Muchas gracias, presidente. Justamente quería pedir una moción de orden porque los diputados, como representantes de la región de Valparaíso, del Distrito 7, donde ocurrieron estos hechos, queremos escuchar de las palabras, ¿no es cierto?, del ministro, qué es lo que sucedió, cuáles son las medidas que se van a realizar. Sin perder el tiempo, por favor, le pido a los diputados centralistas que este es el momento que toda la región está escuchando para que nos den explicaciones, para que nos digan qué es lo que van a hacer y que no perdamos más tiempo, presidente. Muchas gracias. Tengo preguntas regionales que hacer con respecto a esta situación. Si le parece, escuchamos, señor ministro. ¿Quiere, diputada Fría? Señor ministro. No, presidente, gracias. Yo creo que las interpelaciones previas a conocer la información y lo que trae el ministro, la verdad es que se transforman en juicios que no tienen mucho sentido en este contexto. Me parece que lo que nos convoca, y por eso estuvimos todos de acuerdo en citar al ministro de Justicia, es justamente para ver por qué pasó. Yo tengo preocupación, por ejemplo, respecto de los vínculos eventualmente que pudiera tener funcionarios de Gendarmería con el crimen organizado, por ejemplo. Y quiero preguntar sobre ese tipo de cosas. Para eso necesitamos empezar a escuchar al ministro y luego cada uno, como lo dijo el diputado Soto por su intermedio, presidente, y luego está el pensador para que todos vayan a decir cada una de las opiniones. Hay instancias, hay mecanismos, así que por favor le pediría que siguiéramos adelante con esta audiencia. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Después el diputado John Longton, Otuiti. Señor Sánchez. Muchas gracias, presidente. Agradecerle la exposición al ministro, al subsecretario, al director de Gendarmería. Una buena noticia, la desvinculación que hemos conocido de los funcionarios que tenían responsabilidades ahí. Yo creo que una primera pregunta, y que es importante saber, ¿esta desvinculación obedece solo a la responsabilidad que les correspondía a ellos respecto de la cárcel y del perímetro del módulo en particular, o si esto tiene que ver con una investigación que estableció que efectivamente hubo aquí una colusión o una conspiración, algún tipo de acuerdo para efectos de que estas personas pudiesen fugarse? Y pregunto eso porque iba un poco al tema de fondo que quería abordar. Entiendo que para que estas personas se fugaran, lo que ocurrió fue que rompieron los barrotes. Y si rompieron los barrotes, me imagino que, o sea, yo soy abogado nomás, no soy experto en construcción ni ninguna de estas cosas, me imagino que alguna galleta tenían ahí, o alguna sierra, o alguna herramienta de algunas características, y a esto le dedicaron bastante tiempo. Entonces, ¿cómo es que una situación de esas características ocurre sin que ello sea detectado? Y por último, y por lo mismo, llego a la conclusión de que
algo más allá pasó acá. O sea, esto no es que mientras el rondín estaba dando la vuelta por el otro lado, se les ocurrió moverse en 5 minutos y romper los barrotes. Eso no pasa. Entonces, en primer lugar, sí que efectivamente está establecido que estas personas que fueron desvinculadas tuvieron algún tipo de participación en la fuga. En segundo lugar, señor presidente, y directamente al ministro, me parece muy bien los planes generales de obras y estas cifras que uno ve de inversiones a lo largo del país, pero a mí me preocupa la realidad particular de la cárcel de Valparaíso, porque sabemos que el módulo 105 donde ocurrió esto, corríjame si estoy equivocado, pero tengo entendido que no han habido obras ahí desde, no sé si alguna vez ha habido o no existe nada ahí desde hace mucho tiempo. Hubo obras que se inauguraron ahora hace poco en el módulo 104, pero en el 105, que es de alta peligrosidad, al parecer no había nada desde hace mucho tiempo o nunca desde que está ese módulo. Y a mí me preocupa porque la primera vez que pude ir a conocer y recorrer, fiscalizar la cárcel de Valparaíso, creo que fue en ese mismo módulo donde tuve la posibilidad de entrar. Yo, es una boca de lobo adentro. O sea, es un lugar que francamente te da la impresión de que está fuera de la mano de Dios. O sea, si tú me dices si hay algún rincón sobre la tierra donde Dios no llega, pareciera ser que es ahí. Porque de verdad es una cuestión espeluznante. No hay luz, el agua corría abajo por las escaleras, una selva adentro, francamente. Entonces, obviamente, es un lugar que requiere inversión. Y si es que están existiendo proyectos en otros lados, yo no sé por qué no llega ahí. O sea, evidentemente teníamos un problema. Y si es que al mismo tiempo ocurren situaciones, y quiero que se entienda bien, esto no es por ponerle un tinte político, pero si es que se están diseñando proyectos y se pretenden hacer ampliaciones para ampliar, por ejemplo, Punta Peuco o cuestiones de esas características, yo creo que aquí la gran mayoría de los chilenos va a estar de acuerdo conmigo en que hay algo un poquito más urgente. O sea, entre estar ampliando el penal de Punta Peuco porque se quiere hacer un punto político o porque se quiere hacer un gustito de algún tipo, mientras en el módulo 105 de la cárcel de Valparaíso se arrancan 3 delincuentes peligrosos porque nunca han habido obras o desde hace mucho tiempo que no se hacen obras en ese módulo que, tal como dije, está ya fuera de la mano de Dios casi. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Me parece súper bien, como le digo, ministro, por cierto, medio presidente, los grandes números, que hayan obras en distintos lugares, pero aquí tenemos un conflicto de prioridades, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa puntualmente con, y me gustaría también saber ese desglose, de todas esas obras que se están haciendo en cárceles en nuestro país, y puntualmente en Valparaíso, ¿qué parte de esa inversión impacta directamente en lo que son módulos y espacios de alta peligrosidad, de gente que está en alta peligrosidad? Porque si ustedes me dicen, oye, estamos haciendo estas inversiones que es para un centro de estudio trabajo, o es para, en el fondo, darle un espacio de educación a los presos que están de bajo compromiso intelectual o mediano, súper bueno, pero tenemos aquí un problema que es urgente, que es inmediato, y otro que puede ser abordado, si es abordado en una semana más o en un mes más, en realidad va a ser un poco indiferente. Entonces me gustaría saber también qué foco se le está poniendo especialmente a esos espacios que albergan a los peores delincuentes de nuestro país, que por lo menos en opinión nuestra debiese estar en una, que es lo que hemos dicho nosotros del Partido Republicano, debiese estar en una cárcel especial, apartado, con régimen propio, un tema completamente distinto. Pero me gustaría saber cuál es la mirada del gobierno, de este gobierno respecto de esto, y qué se ha estado haciendo en ese punto específico en particular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Vamos a acumular a algunos diputados. Viene el diputado Longton después y sigue el diputado Teao y don Gustavo Benavente de Longaví. Presidente, acá también. Diputado también. Vamos a ir alternando miradas de país, vamos a ir alternando miradas de país. Mirar al centro y el Gracias, presidente. Señor Longton. Gracias, presidente. Primero, entendiendo que toda contribución a tener más cárceles, más seguras y mejor infraestructura es una temática que todos, sin ninguna distinción, vamos a apoyar. Una política de Estado, por lo tanto, es algo que debería ser transversal. Pero sin perjuicio de eso, ministro, sorprende de que no haya habido sentido de priorización y urgencia respecto a la construcción de cárceles, segmentación, entendiendo que el crimen organizado avanzaba con furia y con intensidad en nuestro país.
Y lo que está pasando en las cárceles, ministro, tiene que ver con un fenómeno que está ocurriendo en Centroamérica y que probablemente pueda pasar acá si no hay una modernización desde todo punto de vista de nuestras cárceles. Porque lo que ocurrió y que llamó la atención más allá de las cifras, ministro, es la forma en la cual se escaparon estos delincuentes, asesinos, que fue cinematográfica, que no resiste análisis desde el punto de vista de todo el tiempo que se tomaron, las herramientas que utilizaron y cómo cortaron los barrotes, pareciera ser con total tranquilidad. Es decir, como si hubieran estado en su casa. Y eso le llama profundamente la atención, ministro, y la verdad es que en ninguna cárcel medianamente segura algo así puede ocurrir. Entonces, más allá de los números, ministro, es la forma en la cual se escapan los delincuentes en Chile, que pareciera ser sin mayor dificultad. Y eso obviamente que genera un incentivo y revela el deterioro que hay en las cárceles de nuestro país y sin ninguna duda cómo está funcionando Gendarmería y también las condiciones en que está Gendarmería dentro de las cárceles. Entonces, antes de ir al fondo, presidente, yo quiero aclarar algunas cosas, porque acá constantemente, ministro, y usted lo dijo públicamente, se compara con la administración anterior. Es como una práctica que pareciera ser que adquirió la vocera del gobierno, pero siempre estamos mejor que la administración anterior. Y yo quiero hacer algunas precisiones porque es necesario decirlo para efecto de dar claridad. El contexto era muy distinto del gobierno anterior. Tuvimos 2 años de pandemia, el crimen organizado no había ingresado con la fuerza que ingresamos ahora, pasamos de 50.000 presos a más de 60.000 más o menos, récord de homicidios en nuestro país, récord de secuestros en nuestro país y sin ninguna duda récord de bandas de crimen transnacional que han ingresado en nuestro país. Y se me queda una cifra más de número de extranjeros ilegales, que ya van superando los 135.000, con la correspondiente participación de parte importante de ellos en el crimen transnacional a través de bandas del crimen organizado. Y hay ciertas obras que el gobierno se adjudica como propias, y eso llama también mucho la atención. ¿Qué cuesta un poco de generosidad, ministro? Decir, mira, si estas obras se iniciaron durante el gobierno del expresidente Piñera o la expresidenta Bachelet, da lo mismo, y se terminaron o se inauguraron ahora. Y le puedo decir varios ejemplos. Los módulos de máxima seguridad de Santiago. Piñera 2. La inversión fue de Piñera 2. A usted les tocó inaugurarlo, fue el presidente Piñera. Entonces ustedes se atribuyen como que durante este gobierno y no es así. Entonces es necesario clarificar eso para que haya honestidad respecto a la información que está dando. El penal El Manzano es lo mismo. El penal El Manzano, ministro, fue inaugurado 2 veces. Durante el gobierno del presidente Piñera y durante el gobierno del presidente Boric. La cárcel de Bulnes también, habilitada 100% para mujeres, también lo hizo el gobierno del expresidente Piñera. Yo le pongo algunos ejemplos, lo mismo que el Arenal. El Arenal, el proceso se inicia en el gobierno del expresidente Piñera y ahora resulta que hay una licitación que no sabemos si se va a adjudicar porque hay un solo oferente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cárceles ha construido este gobierno, ha terminado o ha iniciado el proceso de construcción y cómo ha modernizado Gendarmería desde internamente, desde el punto de vista de las condiciones que están y sin ninguna duda el germen de corrupción que también hay que abordarlo, no generalizando, pero sí prendiendo las alertas. Y hay una advertencia de los funcionarios en agosto del año pasado, ministro, en que dicen claramente de que hay escasez de funcionarios, que no se han repuesto 35 funcionarios de Gendarmería en Valparaíso, que tienen como 4 funcionarios o 2 funcionarios para 660 reos, por ahí un promedio muy bajo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Porque cuando uno ve las 17 medidas, son medidas, ministro, que uno diría, si estas medidas tienen que ocurrir todos los días. Uno tiene que todos los días revisar la segmentación, tiene que todos los días revisar los cercos de seguridad, tiene que todos los días ver la infraestructura. O sea, se enuncia como una gran medida algo que es parte de la gestión habitual que tiene que haber dentro de las cárceles y dentro de Gendarmería. Entonces, cuando, por su intermedio, al director de Gendarmería señala que, mira, hubo niebla, difícil visión. Bueno, la pólvora, todos los días hay niebla. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Qué pasa con las cámaras ¿cómo se llama? Termales? ¿Qué pasa con los cercos de seguridad? ¿Qué pasa con esas medidas? O sea, ¿es verdad que los cercos de seguridad no estaban funcionando? Porque si no están funcionando, ministro, estamos en el peor de los mundos. O sea, el crimen organizado está claramente con una ventaja frente a un Estado que está obsoleto desde el punto de vista como está funcionando. Entonces, ministro, la pregunta es, ¿cuál es el nivel de prioridad que tiene esto? Porque la cárcel de alta seguridad y toda la permisología que estábamos luchando en este Congreso para erradicarla, ¿cuál es el sentido de urgencia de eso? Ese proyecto todavía no sale, ministro. Entonces, la verdad es que si nosotros no controlamos nuestras fronteras y no controlamos las cárceles en nuestro país, ministro, va a ser imposible. Y esto nos va a reventar en la cara. Entonces, claramente las cárceles no están controladas, como usted ha señalado públicamente, que están controladas por parte del Estado. Porque esto revela que no es así. Y por último, presidente, quisiera saber,
La familia de El Cabo Florido vive en esta región, ministro. Yo tuve la oportunidad de hablar con la familia. Están muy asustados, porque ellos además no tenían idea que este asesino había sido trasladado de la cárcel de La Serena a la de Valparaíso. La pregunta es, ¿por qué lo trasladan a una cárcel que está hacinada, porque tiene un 192% de hacinamiento en la cárcel de Valparaíso, sin la debida segmentación, 3 asesinos en una celda, presidente, o en un mismo módulo? Entonces, eso, ministro, no tiene presentación desde el punto de vista de la revictimización, de la seguridad de las víctimas y sin ninguna duda con lo más importante, el sentido de justicia, donde las familias al menos deben tener conocimiento de por qué se tomó una decisión de esa envergadura, sobre todo cuando le quitaron a un carabinero la vida en defensa de todos nosotros. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Teao. Muchas gracias, presidente. Ministro, por su intermedio, usted sostuvo públicamente a propósito de la situación, ¿no es cierto?, de la fuga, que no es la primera vez en Valparaíso, que este es un hecho grave, un hecho en el cual hay responsabilidad de los funcionarios de Gendarmería, es un hecho que se da por falta de control al interior del establecimiento penal, por falta de control que pudo constatar el subsecretario de Justicia por su intermedio, presidente, y que se lo informó personalmente. Entonces, me gustaría saber, por su intermedio, presidente, ministro, ¿en qué sustenta usted y el subsecretario que es responsabilidad de los funcionarios? ¿Obedece una presunción que se basa en antecedentes previos que podrían implicar una vinculación con el crimen? ¿O más bien una falta de dotación de personal para dar abasto en una labor como la que ellos realizan? Ministro, por su intermedio, presidente, ¿qué medidas concretas implementará el Ministerio para resguardar la salud mental y las condiciones laborales de los gendarmes que hoy deben enfrentar turnos de más de 60 horas continuas? Una situación que para mí me parece insostenible e inaceptable. Ministro, por su intermedio, presidente, ¿existe un plan específico con plazos definidos para disminuir la sobrecarga laboral en las garitas y otras funciones críticas dentro de los recintos penitenciarios? Agradezco su presentación, por su intermedio, presidente, pero eso no lo vi en la presentación. ¿Por qué la región de Valparaíso, pese a concentrar internos de alta peligrosidad y ser la tercera con mayor sobrepoblación penal, como vimos en las figuras que presentó, incluso por sobre la región metropolitana, donde ya se anunció en julio del año pasado la construcción de una cárcel de máxima seguridad, sigue sin contar con un recinto de estas características? Y le tengo que hacer esa pregunta porque yo desde julio, justamente cuando se hace el anuncio por parte del presidente de la República en inversión en infraestructura, un preso como este, un asesino como este, justamente la familia que vive en Valparaíso no tenía idea que ese preso estaba acá y por qué alguien así de alta peligrosidad está en una cárcel que no tiene las condiciones necesarias para resguardarlo. Por su intermedio, presidente, ministro, ¿considera que el Ministerio de Justicia priorizará la construcción de una cárcel de alta seguridad en nuestra región de Valparaíso? ¿Y si está dispuesto a comprometerse con su emplazamiento, obviamente, en la zona? Recordemos que esto, yo ya lo dije, lo vengo solicitando de julio del año pasado ante las cifras de sobrepoblación. ¿Qué plazos, recursos y mecanismos de financiamiento se han definido, si es que existen, para materializar este proyecto en la región? Otra pregunta, presidente. Ministro, por su intermedio, ¿se ha dado cumplimiento al compromiso asumido en enero por la Seremi de Justicia de aumentar en 2.320 las plazas penitenciarias en la región de Valparaíso? En el caso de que no se esté dando cumplimiento a eso, me gustaría saber cuáles son las razones que explican la falta de avance y qué medidas correctivas se van a adoptar justamente para garantizar este compromiso, que no solamente quede en un anuncio grandilocuente, sino que en hechos concretos para darle la seguridad a todos los vecinos de nuestra región. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Teao. Diputado don Leo Soto. Sí, tengo anotado Soto, Benavente, Leiva y La Vaca, Fríes. Hay tiempo, si quiere parte el diputado y La Vaca, no tengo problema. ¿Prefiere contestar un poco? No, como quiera, pero tengo que tener un espacio. Sí, hay 40.
Un diputado más si quieren y le damos espacio al ministro. Señor Ilavaca. Ya, presidente. Varias cosas. Primero, señalar un tema de base, que el tema penitenciario, primero, es parte esencial del proceso de persecución penal y de seguridad pública en nuestro país. Lamentablemente, todo el sistema penitenciario durante todos los gobiernos anteriores había sido olvidado y guardado bajo la alfombra. En Chile no se hablaba del sistema penitenciario. No se hablaba. Nos hacían inversiones y generalmente los gendarmes que nos planteaban permanentemente la situación dramática en la cual ellos enfrentaban sus servicios eran no escuchados. Y creo que si queremos llevar adelante una discusión seria, es mala fórmula el decir ustedes no están haciendo nada, ustedes son los responsables, si esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros y de todos los gobiernos. Y creo que efectivamente el señor ministro ha dado cuenta de cómo ha ido avanzando una política que era necesario modernizar. Y yo comparto cada una de las acciones que usted ha desarrollado, señor ministro. Pero siento que todavía hace falta apretar y poder acelerar algunos temas que hemos sacado a esta Cámara. Yo lamento mucho que muchas veces el Senado sea un tapón para avanzar en temas que son fundamentales. El tema de la reducción de los plazos para poder ampliar y tener más cárceles es un tema que debería ya haber salido, si esta Cámara lo tramitó rápido. Escuchaba respecto al traslado de este reo peligroso, efectivamente peligroso, a la cárcel. Esto fue un tema administrativo. Esto, o sea, judicial, pero esto debería haber sido un tema tratado por un tribunal de ejecución de pena que está también durmiendo en la sala de al lado. Yo creo, ministro, que es necesario tomar una serie de decisiones de carácter legislativo apurándolas, pero creo que es fundamental el ver de qué manera nosotros vamos a modernizar el sistema de gendarmería y cómo hoy día los gendarmes están desarrollando sus funciones. Y creo que aquí hay que hacer una revisión completa. Y le doy solamente un ejemplo, y usted algo dijo en las medidas que se van a adoptar. En la cárcel de Valdivia, los funcionarios de gendarmería en la región de Los Ríos son 400, que atienden a población penal son 160. La gran mayoría de los gendarmes, lamentablemente, están desarrollando actividades administrativas. No es posible entender cómo, por ejemplo, en la Guardia Interna, y en todas las guardias internas, generalmente hay como 4 funcionarios en la pecera, para atender una población cercana a 250, 300 criminales. Ese tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Y siento que es necesario poder modernizar y apoyar de mejor manera el trabajo que Gendarmería está desarrollando. Pero en este caso en particular, a uno le saltan muchas dudas, porque día a día Gendarmería está desarrollando operativos tendientes a incautar elementos prohibidos al interior de las cárceles. Yo veo todos los meses cómo en mi región están incautando drogas, teléfonos, armas, y siguen ingresando drogas, teléfonos y armas en nuestras cárceles. Y aquí hay un tema. Pero ¿cómo es posible que, habiendo desarrollado acciones, Gendarmería de intervenir en la cárcel de Valparaíso, se le haya pasado un cable de acero? Se le haya pasado todos los elementos que esos reos en definitiva tenían para poder escapar. ¿Cómo esos reos en definitiva cortan los barrotes, se suben al techo, lanzan son cerca de 40 metros, 50 metros hacia el radio, hacia el límite para que lo agarre el auto? ¿Cómo lo hacen? Y nadie se da cuenta de eso. Nadie miró. Nadie lo vio. Eso es un tremendo desarrollo operativo y pareciera que nadie se dio cuenta. Yo le contaba delante, ministro, yo vivo a una cuadra de la cárcel de Valdivia. A una cuadra. Y me toca por actividades, por otro tipo de cosas, recorrer alrededor de la cárcel. Y alrededor de la cárcel, y ahí yo espero el informe que le van a entregar respecto al radio de las cárceles, en el costado posterior de la cárcel de Valdivia hay un cerro y hay una planicie.
ahí usted puede llegar fácilmente sin ningún tipo de control. Yo he casi llegado a la torre de control y llego, pero sin ningún problema, sin ninguno. Y creo que esta situación se está reiterando en diferentes cárceles. Me gustaría ir conociendo las medidas concretas. Yo sé que usted dio una serie de instrucciones, me gustaría conocerlas en detalle. Si es que son muchas de esas reservadas, poderla conocer en el ámbito de lo reservado que eso implica, porque siento que si no abordamos en serio el tema penitenciario, sin tratar de sacar el provecho político electoral que da generalmente en este periodo, sino que enfrentándolo en serio. Lo que sucede en Gendarmería, lo que sucede en el sistema penitenciario es parte esencial de la seguridad pública, y no basta solamente con dictar leyes para poder meter más gente a la cárcel, sino que tenemos que desarrollar las inversiones y las modificaciones necesarias para poder enfrentar esto. Ahí solamente a modo de referencia, el año 96 se desarrolló la fuga más grande y cinematográfica de Chile, cuando un helicóptero se metió a una cárcel para sacar reos. Gracias, presidente. Diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, aquí no es el ánimo de imputar que no se ha hecho nada, etcétera, que nada se está haciendo respecto a estas situaciones, ni nada de eso. Pero sí sorprende, como dijo el diputado Lonton primero, que prácticamente la primera respuesta del gobierno es que ahora sí se están haciendo cosas que no se hicieron en el gobierno anterior. Bueno, yo quiero decirle, ministro, que, a ver, si el gobierno anterior no tuvo la oposición que tuvo este gobierno. El gobierno anterior, recordemos que se le negó la sal y el agua en materia de seguridad, se le fijaba en 1.000 pesos, por ejemplo, el presupuesto para los chalecos antibalas de Carabineros. A ver, pero presidente, llame al orden, por favor, porque estoy hablando yo. Después pida la palabra, después el diputado y la vaca, suba al cerro, dése una vuelta y baje. Y durante este gobierno, gracias al fast track legislativo del Senado, aprobamos todos los proyectos de seguridad a los cuales el gobierno se subió al carro ya con el carro en movimiento. Por tanto, incluso llama la atención que teniendo todas las herramientas necesarias, igual se les escapen los reos. Pero en tal sentido, ministro, aquí también se dijo una situación que es bastante compleja, porque esta fuga efectivamente, y aquí sí cito al diputado Vilavaca, fue bastante cinematográfica, porque nadie corta un barrote en 5 minutos. Me imagino que es una tarea por lo menos de unos días. Nadie pone un cable para salir de él en 30 segundos. Eso también es tarea de días. Entonces, ministro, primero, si ustedes tienen claro efectivamente lo que ocurrió en esa cárcel, cómo se desarrolló la fuga, ojalá que lo tengan claro, porque me voy a permitir además, ministro, una cosa pequeña, me voy a saltar a la fuga ocurrida hace 3 semanas atrás del sicario de Meix, de que parece que la información de que ustedes manejan era distinta de la presidenta de la Asociación de Magistrados, porque usted nos aseguró aquí que habían solo 2 oficios conductores emanados del tribunal, y la presidenta de la Asociación de Magistrados nos ratificó que eran 3 oficios conductores emanados del tribunal. Pero bueno, la pregunta entonces, ministro, es, primero, ¿tienen absoluta claridad cómo fueron los hechos, qué falló? Y lo segundo, en vista de que lo que estamos diciendo, que estos hechos no fueron de 20 minutos en que cortaron un barrote, tiraron el cable y arrancaron, etcétera, sino que aparentemente fueron hechos que venían desarrollándose en días previos a la fuga. Además, las personas cruzan la línea de fuego a vista y paciencia, nadie los vio, etcétera. Si esto va a quedar solamente en las expulsiones, o va a haber también una investigación para exigir mayores responsabilidades, porque la verdad es que a mi juicio aquí por lo menos esto amerita de seguir indagando en quienes están a cargo de la custodia de los del personal en el recinto penal, digamos, porque la verdad es que con las expulsiones esto no puede agotarse. Perdónenme, pero esto fue una cosa de días planificada, y resulta que a nadie le puede llamar la atención
que están cortando un barrote. Sí, el barrote, vuelvo. No sé, yo no soy experto en barrotes, pero me imagino que esto no llega a nadie con un Napoleón y corta el barrote y sale arrancando. Y nadie pone un cable, lo tira y pasa la línea de fuego. Entonces, esa también es la pregunta, ministro. Gracias. Gracias, diputada Frías, por favor. Es que usted le cedió antes usted ahí la vaca, Gracias. entonces ahora... Gracias, presidente. Mire, a mí, si uno entiende por control de las cárceles, yo creo que mínimamente uno debiera entender por control de las cárceles que no se fuguen las personas privadas de libertad. Ese es como el dato básico. Sin embargo, ocurre aquí y en todo el mundo, y creo que el tema para mí no es cómo han ido bajando, yo creo que así como dijo el diputado Longton, que a veces los gobiernos se aprovechaban para tirarle al gobierno anterior, hay que ver lo que ha pasado en materia de inversión y también lo que ha pasado en materia de fuga, y efectivamente durante este gobierno existen las fugas, pero son menos que antes y por lo tanto quiere decir que vamos por un buen camino. Pero yo creo que la idea de control carcelario es más que no se fuguen, y eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que hay detrás de la fuga? ¿Qué grado de compromiso hay de funcionarios de gendarmería? ¿Qué relación tiene esto eventualmente, no solo con obviamente corrupción, pero ligado a narcotráfico? Porque ya sabemos que no basta con custodiar las cárceles cuando las cárceles están siendo centro de reclutamiento y de coordinación de operaciones de crimen organizado. Entonces, mi pregunta, más bien que apuntar a si se van a fugar 2 más o 2 menos, que de todas maneras viene bien que sean menos, es: Gendarmería tiene una unidad de asuntos internos. Y yo quiero saber si parte de la inversión va ahí, porque lo que se requiere, para mi gusto, en materia de control penitenciario, es, por una parte, no permitir que los que están adentro se enriquezcan de la economía ilícita que es el crimen organizado, o sea, los empresarios bien resguardados dentro de las cárceles haciéndose ricos a costa del crimen organizado. Y lo segundo es que no puedan coordinar acciones ni con los funcionarios ni con terceros afuera para la comisión de esos delitos, que es más complejo que no se escapen. Entonces, y me parece que adelantarnos a ese tipo de hechos es bien importante, sobre todo por la seguidilla que hay, que podría dar noticia efectivamente de que no es un tema de gestión, sino que es un tema de connivencia. Y a eso le sumo, y yo lo voy a decir con todas sus letras, que usted tiene una gendarmería con alrededor de 14 asociaciones que ejercen niveles de presión francamente fuera de la raya, siendo además gente que porta armas, que quiere parecerse a las policías, pero que sin embargo tienen la posibilidad de asociarse como no tiene Carabineros y como no tienen las Fuerzas Armadas. Y eso también pone un elemento más sobre la mesa respecto al comportamiento de Gendarmería y los grados de presión que tiene. Ese es el cóctel Molotov que a mí me preocupa más que se le hayan escapado 2 o 3, porque veo que la curva va bajando, que las inversiones van bien y que el plan de infraestructura va bien también. Terminamos con el diputado Soto y el diputado Leiva y después usted, ministro. Soto y ministro, entonces. Presidente, claramente los hechos conocidos el fin de semana son graves. Esta fuga de internos en la cárcel del Paraíso, como dicen acá, es cinematográfica, pero también es cierto que todas las fugas son cinematográficas. Salir de la cárcel estando condenado a delitos que a veces son condenas de años, por supuesto, son cinematográficas. Por ejemplo, y a propósito de que algunos aquí andan comparando los gobiernos, las fugas que han tenido de presos en los distintos gobiernos, diciendo que en el gobierno de Piñera no existieron prácticamente fugas. Mire, el gobierno de Piñera II, unos internos de la misma cárcel de Valparaíso, hicieron también por medios que no están muy definidos, un orificio en una reja del baño de su pabellón de 50 centímetros. Y a través de ese
ducto que hicieron, ese hoyo que hicieron en el baño, lograron trasladarse a otra parte del recinto de Valparaíso, al sector de educación y trabajo, que es un sector que tiene menos peligrosidad. Y 7 internos, a las 7 de la mañana, asaltaron a los gendarmes que a esa hora estaban repartiendo el pan en el centro de educación y trabajo, les quitaron sus pistolas y salieron a la calle fugados. Eso ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué lo saco a colación? Porque uno de esos internos, algún tiempo después, asesinó a la carabinero Rita Olivares. ¿Se acuerdan cuando la asesinaron en un procedimiento en la noche? Todos vimos por televisión. Uno de ellos había sido fugado a la cárcel del Paraíso en el gobierno de Piñera. Esto no tiene que ver con los gobiernos presidentes, y por eso lo saco a colación. Las fugas existen, aquí y en todo el mundo, y hacen muchos esfuerzos por tratar de que eso no ocurra, pero a veces no resulta porque los delincuentes también ponen lo suyo. Y en esta fuga, evidentemente hay cosas que son inexplicables, cómo pasan por el muro perimetral, por la línea de fuego que se supone que uno tiene visión desde todos lados y puede disparar cuando un interno trata de infringir ese perímetro. Bueno, pasaron volando como Superman y no lo vieron, nadie alertó nada. Eso es inexplicable. Yo quisiera pedirle al señor Ministro de Justicia o a Gendarmería, quien corresponde, si tienen los videos para ver eso, porque me parece muy raro. Están mal colocados los centinelas en los muros perimetrales que no lo ven, o estaban durmiendo, o estaban no sé qué, pero eso es completamente inexplicable. La señal que está dando el Ministerio de Justicia me parece correcto. Se han desvinculado a todo el alto mando de la región de Valparaíso en Gendarmería. En la vez anterior no se hizo nada de eso. Aquí se desvinculó al regional, también al alcaide, en fin, a todos los que participan por responsabilidad administrativa y política de la gestión de la cárcel de Valparaíso. Mire, presidente, estos hechos son lamentables. La curva de fugas ha disminuido. En todos los gobiernos anteriores nunca ha habido un gobierno que haya entregado menos cifras al Registro Nacional de Prófugos en esta materia, y no ha habido otro gobierno que haya buscado más a los prófugos que este gobierno, con mucho más resultados. Entonces, cuando el diputado Lonton u otros diputados de oposición quieren hacer comparaciones, yo le diría, revisen bien las cifras. Si en el gobierno de Piñera 1 se dejaron 9.000 presos en libertad, 9.000 presos en libertad por indulto general, 9.000, indulto general por ley, pero lo dejaron en libertad, y cambiaron las reglas sobre libertad condicional y también dejaron otros 1.000 en libertad. En Piñera 2, lo mismo, cerca de 4.000, un indulto general por razones sanitarias, pero está bien. Eso no les gusta escuchar a ustedes, pues a ustedes les gusta hablar a usted de lo que está ocurriendo. Sobre el punto. Por eso, presidente, yo quisiera hacerle ese pequeño recordatorio para que vean las cosas con más objetividad y podamos respaldar a esta institución para que haga algo que nadie ha dicho acá, que es tratar de volver a encarcelar a esos delincuentes. Y esa es mi pregunta, presidente. ¿Qué medidas está sugiriendo el gobierno, el Ministerio de Justicia, para poder lograr capturar a estos delincuentes? Cosa que en Dora no se ha dicho acá. Capturar a los delincuentes, porque están todos preocupados de sacar provecho político. ¿Cómo lo vamos a capturar, presidente? Es lo que le pregunto a nuestro gobierno. Gracias, diputado Soto. Le vamos a dar la palabra al ministro. Me parece muy positivo que los diputados hayan empezado a comparar cifras. Todos los diputados, y creo que quizás hacer una sesión especial después para comparar cifras de desempleo, crecimiento económico, portonazo. Diga usted lo que comparamos y empezamos a comparar con... Lo importante, más que comparar para atrás, es solucionar para el futuro. Así que por eso, ministro, le doy la palabra. Le doy la palabra al señor ministro de Justicia hasta por 15 minutos para contestar. Muchas gracias, presidente. Lo primero es que efectivamente cuando uno está en este cargo, lo que tiene que ver es cómo hacernos cargo de los problemas que tiene el sistema penitenciario. Entonces, yo creo que la diputada Fríes da en el clavo, por decirlo de alguna manera, cuando señala una cosa son las fugas, pero también qué es lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario para saber si uno efectivamente tiene o no el control que requiere el sistema penitenciario. Entonces, por eso nosotros trajimos no solo los antecedentes respecto a las fugas que han habido, y yo me fijé porque cuando algunos parlamentarios me dicen, usted está comparando con el gobierno anterior,
revisé lo que había dicho en mis declaraciones públicas. Y en mis declaraciones públicas he dicho con los gobiernos anteriores. Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No hay una comparación con el gobierno anterior. Aquí hemos tenido un problema con el sistema penitenciario en general, del que a nosotros nos ha tocado hacernos cargo, entre otras cosas, recoger las cosas que se venían haciendo bien, y en general reconocemos todos los proyectos que hemos recogido del gobierno anterior. Hemos señalado también aquellos que hemos podido concretar nosotros, aquellas ideas que nos parecen buenas, pero también el diputado Ilavaca tiene un punto. El sistema penitenciario, lamentablemente, no ha sido el centro de las preocupaciones del Estado. Y eso yo creo que es un aspecto que es real. Y el hecho de que no haya sido el centro de las preocupaciones del Estado implica, entre otras cosas, que usted en el año, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos las comparaciones, usted en el año 2018, 2019 tuvo 110 eventos de desórdenes colectivos en el sistema penitenciario. 110. Como decía el director, que son germen de motines. Tuvo motines muy grandes. El director le ha tocado participar en varios de ellos. ¿Ya? O sea, no... Le ha tocado controlar varios de ellos. Le ha tocado estar en varios de ellos, porque tiene una larga trayectoria en materia penitenciaria. Y en el 2020 fue el más importante, el último. 3 motines en Santiago. 3 motines en Santiago 1. 3. Santiago 1, Puente Alto y Colina 1. Que fueron además relativamente coordinados en el año 2020. Y el diputado Longton decía algo, con una característica de la población penitenciaria que no es la característica que tenemos hoy día. Es decir, en 2020 tuvimos 108 desórdenes colectivos en nuestro sistema penitenciario. 108. No estoy exagerando, 108. 3 motines gigantes, con riesgo para el sistema penitenciario, con 40.000 personas privadas de libertad y sin presencia de líderes de bandas criminales del crimen organizado transnacional dentro del sistema penitenciario. Entonces, cuando nosotros decimos es relevante ver lo que hemos hecho para saber cómo estamos el día de hoy, es porque el día de hoy, desde el 2024 tuvimos 4 eventos de desórdenes colectivos y este año llevamos 1. O sea, de 108 hemos logrado ir disminuyendo ostensiblemente los desórdenes colectivos para tener un evento de desorden colectivo este año dentro de nuestro sistema penitenciario hasta el día de hoy. ¿Ya? Y el año pasado tuvimos 4. Queremos, ojalá, no tener. ¿Ya? ¿Por qué entregamos más antecedentes? Porque en materia de personas que mueren en riñas, lo mismo. En el año 2021 o en el año 2020 murieron 61 personas en riñas dentro de nuestro sistema penitenciario. Este año llevamos 19. No es, o sea, cuando uno habla de control tiene que ver el conjunto de aspectos y por eso entregamos estos antecedentes. Luego, si vamos a las fugas, el año 2019, el año 2020 hubo más de una decena de fugas. Tenemos menos de la decena y no es suficiente, no es suficiente. Tenemos que mejorar. Y así nosotros no entregamos todos los antecedentes porque la presentación habría sido gigante, pero todos estos aspectos son los que estamos considerando en una política que combina un conjunto de materias. Entonces, por ejemplo, al inicio del gobierno suscribimos un acuerdo con el Ministerio Público, por eso está en la fecha, abril del 2022, de colaboración con el Ministerio Público para hacernos cargo de todos los aspectos vinculados con posible corrupción dentro del sistema penitenciario. Después, 2023, constituimos un equipo de tarea con el Ministerio Público y tenemos investigaciones en curso. Y esto yo se los digo porque son investigaciones que van a ir dando fruto. Ya tuvimos investigaciones muy importantes, no tenemos ningún parlamentario aquí de la región de los lagos, pero en el penal de Alto Bonito se desbarató una banda que ingresaba elementos prohibidos al interior del penal, se desbarató la banda. Ya no solo se retiran los elementos prohibidos, sino que se desbarata la banda, lo que obviamente permite realizar un mejor control del establecimiento penitenciario. Después de un año de investigación en conjunto entre Gendarmería, el Ministerio Público y las policías. Lo mismo se hizo en Guachalalume, en La Serena. La investigación que se denominaba de punto 40, que fue de tráfico de armas, que se originaba o que tenía participación de funcionarios. Pero ese tipo de investigación la tenemos en todo el país.
Y ese tipo de investigaciones van a ir dando fruto. Entonces también yo les señalo acá, señores y señoras diputados, vamos a tener más de ese tipo de eventos porque esas son investigaciones que están siendo llevadas adelante en parte por la institución penitenciaria en conjunto con las policías para eliminar la corrupción dentro de Gendarmería. ¿Ya? Y eso nos permite ir mejorando, ir sacando los malos elementos también que hay e ir destrabando esta cuestión más de raíz. ¿Ya? Por cierto, y comparto con el diputado Ilavaca, tenemos varios proyectos que son muy importantes que se tienen que terminar de aprobar. Y en buena hora el Congreso, el Senado en este caso, esta semana le dio, o más bien dicho, comenzó a tramitar las urgencias que nosotros tenemos como Ejecutivo respecto a el Fast Track, que esta mañana en la sala del Senado. El día de ayer revisamos el proyecto que tipifica el delito de lanzamiento de elementos prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios, que ya se aprobó en primer trámite, y estamos en primer trámite con el proyecto de seguridad especial, que es el régimen especial de máxima seguridad. De ahí voy a una de las preguntas que hacía el diputado Sánchez y el diputado Longton. Efectivamente, nosotros en máxima seguridad, está en la presentación, no tengo en la lámina 29, están los módulos que tenemos vigentes en máxima seguridad. Y cuando nosotros recibimos el sistema penitenciario, efectivamente existían 300 plazas de máxima seguridad. El recinto especial de alta y máxima seguridad se había comenzado a remodelar en el gobierno anterior. Hubo que incorporar, o mejor dicho, aumentar la cantidad de recursos durante el 2022 y comienzos del 2023 para que se inaugurara en abril del 2023, porque la inversión que se había hecho en el gobierno anterior no fue suficiente, pero efectivamente se comenzó a remodelar en el 2021. El 2021 se despobló, comenzaron la obra el 2022, nosotros asumimos el 2022 se complementó el presupuesto y lo pudimos inaugurar el 2023 después del complemento del presupuesto que hizo este gobierno. ¿Ya? Y eso nos permite hoy por hoy tener más del doble de las plazas de máxima seguridad, pero no solo gracias a la renovación del REPA, sino que también a los módulos de máxima seguridad que hemos incorporado a lo largo del país. Cuando nosotros asumimos el módulo de máxima seguridad en Arica, que es el módulo 1, no se encontraba operativo. Y tuvimos que enfrentar la situación de que las personas que habían sido detenidas y puestas en prisión preventiva por ser los líderes de la banda de crimen organizado del Clan de los Gallegos, en mediados del 2022 tuvimos que trasladarlo a lo largo del país en los distintos módulos de máxima seguridad. Y eso efectivamente, hoy por hoy el módulo, por ejemplo, número 1 en Arica de máxima seguridad está operativo, con 84 plazas. Eso nos suma que en total hoy por hoy tenemos para máxima seguridad en el país 840 plazas disponibles. 840. Cuando asumimos como gobierno, no, porque el 105 es de alta seguridad, no de máxima seguridad. Son dos categorías. El título contempla ambas, dice módulos de máxima y de alta. Claro, no lo tenemos catalogado propiamente para personas altamente peligrosas, no lo tenemos catalogado propiamente tal como de alta ni de máxima seguridad, pero las que tenemos de máxima seguridad dan hoy por hoy 840 plazas. ¿Ya? ¿Esto es suficiente? No es suficiente. Y por eso está el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que incorpora una nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago, más módulos de máxima seguridad a lo largo del país, y efectivamente en el caso de la región de Valparaíso está en evaluación dentro del plan de infraestructura. Plan de infraestructura que no es una presentación, es una resolución del Ministerio de Justicia. El plan de infraestructura está en una resolución que ustedes pueden encontrar, que está publicada, y en esa resolución están los proyectos que están en desarrollo y los proyectos que están en evaluación, y las distintas etapas de los proyectos. ¿Ya? Y ahí efectivamente está en evaluación, porque no lo hemos podido pasar todavía a la etapa de desarrollo, la cárcel de Valparaíso para 2.320 plazas. ¿Ya? Pero eso es un proyecto que está dentro de el plan o los planes de proyectos del Ministerio de Justicia. Y como les decía, ahí tenemos en distintas etapas, ustedes en la presentación está con bastante detalle el estado de cada uno de los proyectos al final, en el plan de infraestructura. Y de hecho aquí se señala el de Valparaíso, que es Valparaíso 2, 2.320 plazas, que contempla módulos de máxima seguridad. Y yo puedo complementar, presidente, si usted lo estima bien,
podemos complementar esta presentación porque no están todos los módulos de máxima seguridad en el Plan Maestro de Infraestructura, pero podemos dar cuenta de los módulos de máxima seguridad porque el objetivo del gobierno es que el gobierno que venga tenga la capacidad no solo de un plan de infraestructura que está en desarrollo, sino que también de una columna vertebral a lo largo de todo el país de máxima seguridad con ojalá cuadriplicar, casi quintuplicar las plazas de máxima seguridad que tenemos o que teníamos cuando asumimos como gobierno. Y respecto a los detalles propiamente tal de la fuga, nosotros, ¿por qué hemos dicho que aquí hubo falta de control? Porque conforme al informe que me entregó el señor subsecretario de su estadía ese día en Valparaíso, lo que pudimos ver es que efectivamente fallaron los controles internos de la cárcel. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo la denuncia al Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, si es que hay algún otro tipo de responsabilidad que no sea solo administrativa, el Ministerio Público va a tener que determinar si hubo o no la comisión de algún delito, si hay algún tipo de concomitancia entre los funcionarios de Gendarmería y los internos que se fugaron. Pero esa es una investigación que tiene que hacer el Ministerio Público y esa denuncia ya se hizo. Y lo segundo es que, a pesar de que el director nacional haya aplicado la atribución que tiene de que estas personas dejen la institución, los sumarios administrativos siguen en pie para determinar las responsabilidades no solo de las personas a las cuales se le aplicaron los DFL2, sino que también eventualmente de otras personas dentro de la institución que tengan responsabilidad disciplinaria en razón de los hechos que ocurrieron. Sin embargo, ahí, presidente, creo que lo mejor es que el señor subsecretario y el director nacional, que son los que estuvieron sobre esos días, puedan dar mayores detalles. Gracias, ministro. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, por su intermedio, saludar a mis colegas parlamentarios, por supuesto al señor ministro, al señor director nacional de Gendarmería, y quiero, por su intermedio, señor presidente, agradecerle a ambas autoridades porque, en lo personal, a mí siempre me responde el teléfono ante consultas y algunas gestiones. Y sobre esto que se está discutiendo, que se está legislando, señor presidente, yo quisiera destacar particularmente la labor que realiza Gendarmería de Chile. Y cuando hablo de los funcionarios de Gendarmería en particular, me refiero a que es clave apoyar la carrera funcionaria acorde a los años de servicio. Por ejemplo, seguramente nuestro director lo sabe, existen cabos primeros con 20 años de servicio y que lamentablemente aún no pueden ascender. Yo creo que ese es un tema que debe ser abordado y con cierta urgencia, dado las condiciones que vivimos. Por otro lado, algo que es práctico, pero muy útil y necesario para los funcionarios es la falta de cargo fiscal. Es decir, la ropa, botas, uniformes, que creo que también deben ser tomadas en cuenta. Porque está bien, estamos hablando de las cárceles, que ya voy a hablar sobre eso, pero nosotros tenemos que tener una especial atención al funcionario que cumple la labor, al funcionario que objetivamente día a día arriesga su vida, muchas veces. Y a veces ese funcionario está prácticamente más preso que los mismos delincuentes. Entonces yo creo que hay que tener una especial consideración en eso. Mire, la preocupación que tengo es sobre la sobrecarga laboral de todos los funcionarios y en particular los funcionarios centinelas, que son los que cubren los puestos de garita. Y además, después de cubrir los puestos de garita, deben tener largas jornadas de custodia de internos en los hospitales. Y esa es la realidad que viven. Entonces yo creo que también es importante ver eso, estimado ministro, señor presidente, por su intermedio. Señalar, y yo creo también, he conversado con Gendarmería, que sería importante postergar los 2 años de escuela que hoy día se está solicitando para ser gendarme, y que continúe siendo solo 1 año, mientras logremos subsanar el déficit de funcionarios, porque hoy tenemos un alto déficit de funcionarios. Entonces yo creo que sería bueno abordar desde ese punto de vista. Y cierro, señor presidente, estimado ministro, señor director. Yo soy de la comuna de Curacautín, vivo en Curacautín, y he recorrido los centros de detención de Victoria, de Lautaro y de Curacautín.
Y quiero plantearle, por decirle una cosa básica, pero que sí es importante, que en Curacautín desde el año 2019 se instalaron unas cámaras de seguridad. Y hasta la fecha aún no están operativas, desde el 2019. Entonces es algo increíble. Y lamentablemente allá los funcionarios igual se exponen muchas veces. Y creo que es importante eso. Y por último, yo quisiera también que se viera en forma especial los baños de los internos. Aquí, en el Congreso, muchas veces se habla de los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos también son para Gendarmería y por supuesto para los internos y ver las condiciones. Y quiero por su intermedio, cierro con esto, señor presidente, invitar a nuestro director nacional, a nuestro ministro, a que pudiéramos hacer una visita a la región de la Araucanía y a esas unidades particularmente, porque nosotros hablamos efectivamente de las cárceles grandes, de las ciudades evidentemente mucho más numerosas, pero no podemos olvidarlo de las pequeñas, porque ahí también tenemos delincuencia, ahí también tenemos funcionarios de Gendarmería que necesitan y requieren de la atención de eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Será posible, director, que se instalen cámaras del 2019 en Curacautín y todavía no funcionan? No sé si conoce el caso particular, pero me parece raro, ¿no? No lo conozco, señor presidente. Lo vamos a verificar y vamos a dar las explicaciones del caso. Nos parece curioso porque nosotros, como lo ha explicado en reiteradas ocasiones el señor ministro, hemos tenido un avance notable en materia de televigilancia, de tecnificación de las unidades penales, y llama mucho la atención. No sé si es prudente poder decir algo muy breve. Por supuesto. Muchas gracias, señor presidente. Se ha referido el señor parlamentario, delante yo solamente me referí a las medidas adoptadas y no quiero, a riesgo de parecer demasiado severo, quisiera también aprovechar la oportunidad respetuosamente para, como lo manifestó el señor diputado en relación al rol de los centinelas. El centinela que menos días llevaba trabajando el día de la fuga en Valparaíso era 15 días continuos. Condiciones ambientales adversas. Alguien podrá no estar de acuerdo conmigo y eso es totalmente razonable, pero hay que estar al interior de la cárcel de Valparaíso, vivir Valparaíso desde los cerros, y en este caso desde el Cerro La Pólvora, para saber qué significa desarrollar labores de vigilancia cuando la bruma impide a 10 metros ver siquiera la silueta de un sujeto en horario nocturno y en las particulares condiciones de frío que hacía aquella mañana cuando llegamos a Valparaíso. Y no estoy victimizando a los funcionarios, lo que ocurre es que yo también soy gendarme y fui alcaide de la cárcel de Valparaíso, por lo tanto conozco la dinámica interna del recinto y el sacrificio, así como el peligro para trabajar en un ambiente tan hostil como particularmente una cárcel muy violenta, solamente comparable con Colina 2 en los niveles de violencia que se viven en el interior de la unidad. Y si no mueren más presos al interior de esa cárcel, es también por el notable trabajo que desarrollan los propios funcionarios. No todos pueden ser corruptos a priori, y además la notable labor que desarrolla el personal paramédico, los TENS, que no siempre hay doctores, salvando muchas vidas. Fuimos testigos con el señor subsecretario la visita anterior, cuando un sujeto fue agredido en condiciones bastante salvajes, por decirlo menos. En la colaboración para esta fuga fue un apoyo externo. Uno de los extremos de la cuerda fue anclado a un vehículo motorizado que yacía en el exterior del recinto. Eso no es ámbito de Gendarmería, y por lo mismo que nosotros agradecemos mucho el rol del Ministerio de Seguridad Pública, que ahora ha ordenado una cobertura permanente en los perímetros externos de los recintos con el propósito de impedir que se estacionen allí vehículos que en este caso prestaron una colaboración activa para que se perpetrara la evasión. Lo mismo para el fenómeno de los pelotazos. No tenemos forma de repeler los desplazamientos por los perímetros externos en la vía pública porque carecemos de atribuciones, como lo ha dicho el señor ministro, para evitar aquello. Tenemos falencias estructurales históricas y nuestras propias autoridades lo han referido, a lo mejor con un vocabulario un poco más cuidadoso, pero nosotros sí hemos sido objeto del abandono estatal por mucho tiempo, y esto también se ve reflejado a nivel carcelario. Las condiciones estructurales en términos generales son complejas. Con el solo dato que en el epicentro de los asuntos del país, en Santiago de Chile, la cárcel más añosa del país, es la expenitenciaría, que hoy tiene más de 7.000 presos y data de 1843. Acaba de cumplir 182 años de vida, inaugurada por Manuel Bulnes y Manuel Montt como ministro de Justicia, para que tengamos un poco de referencia desde cuándo data
esta unidad icónica que contiene la mayor cantidad de reclusos. De Valparaíso, 20 años de edad. Vamos a verificar el tema de las cámaras. Le agradezco el espacio, señor presidente, pero no quería solamente quedarme en el tema sancionatorio. También siguen los sumarios adelante, como lo explicó el señor ministro, y destacar que nuestros funcionarios también tienen derecho a defensa. Hay gente muy abnegada, muy sacrificada. No es que me esté poniendo la camiseta en exceso y en un acto populista, porque populista en mi caso nada. No estamos calculando un cargo ni queriendo parecerle bien a ningún grupo en particular, sino solamente tratar de proceder con rigor y con seriedad ante las autoridades de cara a la comunidad, porque tenemos un papel muy difícil, muy ingrato, además muy incomprendido, porque hay una dosis de desconocimiento muy alto de las dinámicas internas de la cárcel y de lo peligroso y lo complejo que hoy en día es trabajar allí. Lo dijo el señor ministro, hemos mantenido índices de fuga bajísimos, con una población que de 2022 hasta la fecha creció un 30%, y ese es el mérito fundamental. Disminuido en un 50% los suicidios y en más de un 20% las agresiones con resultado de muerte. Esas cifras son verificables, son acreditables y dan cuenta de que en este caso se ve eclipsado por una evasión que tiene una connotación bien compleja, pero en realidad hay mucho mérito también, que lamentablemente eso no se destaca la gran parte del tiempo. El ministro Cordero, en su oportunidad como ministro de Justicia por una fuga en Colina, dijo que en buena medida, esa palabra ocupó, esa expresión, no ocurren más cosas en las cárceles gracias a los gendarmes. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe. Muchas gracias. Y una pregunta muy concreta en la televigilancia. ¿Existen ya software de reconocimiento facial que ayuden a los operadores? Así es, cámaras termales. Nosotros verificamos, una de las preguntas que hizo uno de los honorables parlamentarios, tiene que ver con qué teníamos respecto de las imágenes en la verificación de este suceso. Y la verdad es que hemos mirado desde distintos ángulos con nuestro subsecretario. Fuimos allá, estuvimos todo el día viernes en Valparaíso, en la cárcel, y ninguna imagen nos entrega evidencia de calidad. La bruma era tan espesa, la posición de las cámaras respecto del desplazamiento de los sujetos, que existe la gran desventaja de poder contar con una evidencia fílmica de calidad que nos permita reconstruir de mejor manera la cronología de los hechos. Y eso no justifica las desprolijidades que aparentemente, o evidentemente, a mi entender, se cometieron en materia de allanamientos deficientes y que permitieron el acopio de elementos destinados a la concreción de dicha fuga durante los días previos, ya que los sujetos hayan tenido la ventaja de escoger prácticamente el acompañante de la celda y permanecer en ella durante X cantidad de días. El proceso de segmentación al cual me referí. Eso es inaceptable y por eso fueron sancionados. Muchas gracias, director. Estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho, excepto solo una precisión. No todos los que postulan a cargo son populistas. Aquí hay varios que han postulado a cargo y no hay hoy día no hay ni un populista en la mesa. Diputado Ilavaca y después diputado Sánchez. Sí, presidente, dos cosas. Primero, hacer un reconocimiento, y lo dijo el director. Esta comisión en particular, de manera transversal, ha puesto el tema de gendarmería permanentemente, porque al igual como lo que usted señala, yo lo he dicho ya hace muchos años, me tocó participar en todo lo que fue el nuevo reglamento de los funcionarios. Me tocó estar en la PENI cuando hubo esta gran movilización de los funcionarios reclamando por sus derechos. Y yo creo que los funcionarios de gendarmería, en un porcentaje altísimo, son personal abnegado que sacan la mugre trabajando y siempre han sido los funcionarios públicos olvidados dentro del sistema. Y desarrollan funciones que son muchas veces poco atractivas para el general de la población, pero que son fundamentales para la seguridad de todo el país. Y yo quiero, a través suyo, director, enviarle también un saludo a todos los funcionarios por su abnegada labor. Pero dicho eso, quiero también señalar mi preocupación, porque cuando usted, director, me dice, ¿sabe qué? Un funcionario estuvo 15 días seguidos haciendo caseta, es que ya hay un problema de administración de ese penal. Y eso no solamente ocurre en Valparaíso, ocurre en cada una de las regiones. Conozco donde desarrollan sus funciones, pues he estado dentro de ese espacio, que es un espacio de 1,5 por 1,5 aproximadamente. Y ojo, en Valdivia hasta hace poco, y lo denuncié en esta comisión, que en la cárcel de Valdivia tenían, para las mujeres que hacían la guardia, tenían un balde para hacer sus necesidades. Esas condiciones en las cuales laboran nuestros gendarmes son indignas. Y yo ahí también lo invito, director, en que mejoremos
no solamente la construcción de nuevas cárceles, mejoremos las condiciones actuales de las cárceles de nuestro país. Porque cuando usted también nos dice, ¿sabe qué? La calidad de las imágenes de seguridad, no son de buena calidad, es que tenemos un problema tecnológico. Porque hoy día existe tecnología como para poder enfrentar esos momentos, ¿ya? Yo espero que este tipo de discusiones, presidente, se vuelva a dar. Nos hemos reunido en varias oportunidades con Gendarmería de Chile para poder discutir esos otros temas que también son valiosos para poder entregar mejores servicios a la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Muy escueto. Si es que el director de Gendarmería nos viene a decir acá que las cámaras de seguridad de la cárcel de Valparaíso no permiten en un contexto de bruma poder observar bien los movimientos que existen alrededor en una situación de fuga, quiere decir que esas cámaras hay que cambiarlas. Y me gustaría que el Ejecutivo pueda comprometernos, evidentemente no se puede hacer aquí ahora, a menos que tengan algo en carpeta, pero que en los próximos días puedan remitirnos un proyecto concreto para cambiar las cámaras de la cárcel de Valparaíso, porque evidentemente, o sea, aquí no estamos fondo poniéndole palabras en la boca de nadie. El mismo director de Gendarmería nos dijo acá que las cámaras no dan para poder, en un contexto de bruma, que bien lo dijo por su intermedio el diputado Longton, ocurre todo el tiempo en la zona de la cárcel de Valparaíso. Si que las cámaras no dan para eso, entonces no son cámaras adecuadas para esas condiciones. Entonces me gustaría que el gobierno nos pueda dar o comprometer dentro de los próximos días un proyecto para reemplazar esas cámaras, porque si no, bueno, me imagino que es por eso que uno de los dirigentes de Gendarmería de la cárcel de Valparaíso sale hoy día en prensa diciendo que tenemos un levantamiento. Sí, gracias, diputado Sánchez. Le tengo una buena noticia. Justamente hoy día hay una feria de startup aquí en el Congreso, en los pasillos. Ni siquiera es necesario cambiar las cámaras, porque hoy día existen software de inteligencia artificial que superan más de 1000 veces al ojo humano, y a pesar de la bruma puede detectar el software un movimiento de una persona que el ojo humano jamás sería capaz de ver en una cámara normal, en una cámara antigua. Me junté hoy día con una empresa aquí mismo en los pasillos del Congreso que proponía eso. A veces la tecnología va más rápido que nosotros y nos supera y nos propone cosas económicas y eficientes. Subsecretario, nos queda muy poquito muy breve, para levantar. Señor presidente, por su intermedio. Está instruido, señor diputado, por su intermedio. Nosotros verificamos con el director que existían brechas que, por la naturaleza de seguridad, no voy a dar a conocer específicamente las que eran, pero efectivamente ya con los recursos que estaban destinados y también con los equipamientos que estaban disponibles, se cerró esa brecha y además se está haciendo el reemplazo de aquellas que no estaban cumpliendo. Señor presidente, por su intermedio, porque evidentemente lo que dice el diputado es correcto. Es una situación que se puede observar, se observó por parte de este subsecretario y se instruyó en el momento. Muchas gracias por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se levanta. Gracias, diputado Ilavaca. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Como pudimos ver una vez más, los diputados del gobierno realizan una defensa corporativa a los ministros que son invitados a la comisión. Y esto no es la primera vez que pasa. Lo que más llama la atención es la incapacidad de estos diputados para asumir los errores de su propio gobierno. Jamás han hecho una autocrítica y siempre están defendiendo lo indefendible, como queriendo ganar puntos o hacerse notar, dando la impresión de que siempre protegen a sus ministros. Pero la realidad es que esto no tiene ningún impacto real en la vida de los chilenos. Esperemos que, en algún momento, este gobierno asuma sus responsabilidades. Y la gran pregunta queda abierta. ¿Debería este ministro poner su cargo a disposición? Espero sus comentarios. Y como siempre, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.